El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura, que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que hemos escuchado está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, y en ella encontramos el testimonio de Pablo, quien de la misma manera como con gallardía y de manera muy aguerrida perseguía a los cristianos, después de su conversión lo hace para proclamar la buena nueva del Evangelio y para defender la fe en Jesucristo, hasta el punto de que más adelante Pablo dará su vida en sacrificio al ser decapitado. Yo creo que esto debe de ser una motivación para nosotros. Tal vez hay algunos de nosotros que hemos vivido nuestra fe católica desde muy pequeños, otros se han alejado por un tiempo para luego regresar, y tal vez unos cuantos ya han venido a conocer a Dios y a la Iglesia en la etapa de la edad adulta. Cualquiera sea la experiencia que hayamos vivido, estamos llamados, al igual que Pablo, a defender con gallardía y a compartir con los demás la buena nueva del Evangelio. El Evangelio, por su parte, nos presenta lo que sucede después de que Jesús lava los pies a sus discípulos. Sabemos que esta era una función que era reservada para los esclavos. Cuando llegaban las personas a visitar un hogar, entre otras cosas, los esclavos debían lavar los pies a estos visitantes. Por lo tanto, es un llamado que Jesús nos hace a vivir la humildad, a ser servidores los unos de los otros, para de esa manera agradar a Dios, alcanzar la santidad y la vida eterna. Luego Jesús se presenta como el Mesías cuando dice: les digo eso ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo soy, es la manera como Dios se manifiesta, es el nombre de Dios, el que Abraham, que Moisés, han creído, han seguido, y del cual ellos han compartido. Sin embargo, yo quisiera enfocarme sobre todo en el Evangelio, en el último párrafo que leíamos. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Siendo yo muy niño, recuerdo con mucha alegría cuando un sacerdote misionero redentorista español visitaba nuestra casa. Mis padres lo habían conocido en un momento determinado de sus vidas, se habían hecho amigos, y este sacerdote tomó el compromiso de visitar nuestro hogar una vez a la semana. Y cuando llegaba, conversaba, tomaba un pasaje bíblico y nos los explicaba, pero de una manera muy sencilla, muy fraterna. Su nombre es el Padre Jesús. Y realmente, al estar tan pequeño, para mí era una alegría poder tenerlo allí en la casa, escucharle, pero realmente su presencia manifestaba en cierta manera la presencia de Dios en medio de nosotros. Y por eso yo me alegraba y le agradecía a Dios por esta visita que por muchos años Él llevó a cabo a nuestro hogar. Yo creo que debemos estar siempre más agradecidos por los ministros que Dios envía para que nos cuiden, para que nos pastoreen.
El domingo en mi parroquia, cuando yo predicaba sobre el buen pastor, leía una reflexión que es chistosa y a la vez muy cierta e interesante. Habla de cómo las personas quieren a sus sacerdotes, ¿no? Entonces decía, ¿cuál es el tipo de sacerdote que tú quieres? Entonces decía, si el sacerdote es muy joven, pues no tiene experiencia. Si es mayor, si es viejito, entonces ya es un anticuado. O si el sacerdote canta bien, es un vanidoso. O si no canta bien, entonces mejor que ni cante, ¿no? Y luego, si el sacerdote nos cae bien, se juntan firmas para que lo cambien. Y si lo cambian, entonces se juntan firmas para que lo regresen, ¿no? Un poco todo esto, ¿no? Siempre hay críticas y comentarios alrededor de la figura del sacerdote. Y esto, pues, es natural. Somos seres humanos y cometemos errores, no somos perfectos. Pero desde el momento de nuestra consagración hemos decidido, pues, creer en este llamado que Dios nos hace, al menos en lo particular, por dos motivos importantes. Uno es para salvar almas para Cristo y la otra es para alcanzar la santidad. Yo creo que si todos estamos en esto es porque queremos llegar a ser santos. Pero cuando pienso en esto de recibir al que es enviado por Dios, pienso de manera especial en los sacerdotes e incluso las religiosas que están en la tercera edad y que están tal vez enfermos después de una vida llena de tantos sacrificios y esfuerzos por el prójimo. Ayer precisamente un gran amigo me comentaba que un sacerdote que fue fundamental en mi camino de discernimiento está bastante enfermo, ya es un anciano. Y lo más triste de todo esto es que pareciera que está experimentando una gran soledad. Claro está, ya no está en la posición de servir a los demás, ya está jubilado, entonces se tiende fácilmente a olvidarse de él, porque ya no es de utilidad. ¿Cuántas veces nosotros voluntario o involuntariamente caemos en ese error? En desechar a las personas simplemente porque tal vez ya no podemos sacarles un provecho. Hace pocos meses en esta misma capilla se celebraba el funeral del padre Villegas, al cual seguramente muchos de ustedes recuerdan. Era conocido como el padre Sillegas, porque decía sí o sí. Pasó tantas horas confesando acá en esta iglesia. Lo bonito fue que Dios le permitió a él poder servirle casi hasta el final de su vida. Hay otros que no pueden hacerlo así. El arzobispo que me ordenó, pues está sufriendo de Alzheimer. Y de vez en cuando lo visito, siempre toco su cabeza, lo bendigo y le digo, Monseñor, aunque usted tal vez no recuerda quién soy yo siempre recordaré quién es usted. Y yo considero que es lo que debemos hacer por todas aquellas personas que en un momento de sus vidas nos han servido y han hecho que nosotros seamos quienes somos hoy en día. Esto va referido no solamente a los sacerdotes o religiosas, también a los profesores, a todas las personas que han tenido que ver con nuestro crecimiento espiritual y humano. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia para recibir a aquellas personas que Él envía a nuestro servicio y sobre todo seamos siempre agradecidos y cooperemos para hacer que la misión de ellos sea siempre más fácil y más próspera. Así sea.